Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y creo que nos interesa a todos porque tiene que ver justamente con la provisión de energía eléctrica. Para lo cual hemos convocado a Félix Sosa, él es presidente de la ANDE, que está con nosotros, y vamos a hablar justamente de las obras en ejecución y el plan maestro de la ANDE. Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Horacio, y a todos los televidentes. Un placer de estar en tu programa. Bueno, muchas gracias, Félix. Es un gusto que estés con nosotros porque siempre convocamos a los líderes referentes de distintos sectores para que nos brinden un poco su visión, el panorama, cómo estamos actualmente y también proyectados hacia el futuro, ¿no es cierto? Un poco para comenzar con la actividad, sería interesante que nos comentes qué es lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Un poco a raíz de un año muy particular, ¿no? ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo fueron un poco las actividades y ahí, a partir de ahí, veamos este año? Sí, primeramente podemos dividir en dos partes. Por un lado, la parte comercial de cómo se comportó el tema del sistema de facturación, el sistema de pago, cuáles son las acciones del gobierno hacia los clientes de la ANDE. Por otro lado, cómo se comportó la ejecución de las obras con relación a las metas previstas, considerando la pandemia, ¿verdad? Sí, Entonces, por un lado, es importante resaltar que el gobierno nacional, a través de la ANDE, ha realizado algunas acciones muy importantes a los efectos de mitigar los efectos de la pandemia. Y una de las acciones principales justamente fue la exoneración en el pago de las facturas de los clientes por un periodo de 6 meses, ¿verdad? A todos los clientes que llegaron a consumir hasta 500 kilovatios horas mes, que representa en promedio 220.000 guaraníes mensualmente. Eso benefició al 78% de todos los clientes de la ANDE y el monto total exonerado fue de 96 millones de dólares. Esa fue la acción principal con relación al sistema de comercial, ¿verdad? De comercial. hecho, Ah, existieron otras acciones como para el sector productivo que tienen potencia contratada. También hasta el momento estamos flexibilizando, es decir, si de repente un cliente tiene una cierta potencia contratada y por algún motivo pasó esa potencia contratada, entonces el procedimiento normal, según el pliego de tarifa, es que paga una multa. Eh, claro. Esa multa estamos exonerando ahora desde el año pasado, desde el mayo del año pasado. Hasta la fecha estamos continuando con esa flexibilización, digamos, para que la gente pueda tener mayor flexibilidad en el contrato, considerando que la economía se va recuperando, entonces puede haber una sorpresa en la demanda de energía eléctrica en sus instalaciones. Por tal motivo, nosotros flexibilizamos también esa parte, ¿verdad? Y por otro lado, también a los sectores más afectados, como por ejemplo el sector de turismo, restaurante, que hasta el momento estamos negociando constantemente con ellos sobre el sistema de pago, exoneración de recargo por mora. Es decir, hasta el momento nosotros seguimos con actividades, acciones para poder beneficiar a los clientes y por sobre todas las cosas buscar cómo podemos también facilitar el pago de las Claro. facturas atrasadas. ¿Sí? Claro, teniendo en cuenta, digamos, aspectos, digamos, comerciales y, digamos, algo, digamos, que afectó a todos, conocemos, a las distintas actividades, a la economía, digamos, no hubo una actividad normal, con lo cual se vio mermado los ingresos y, bueno, contemplaron esa parte desde el punto de vista comercial. Ahora, yendo un poco a la parte de la operación, ¿no es cierto? Tengo entendido que el año pasado hicieron inversiones importantes, ¿no? Así es, Horacio. La primera cosa que hicimos es una evaluación exhaustiva de la situación de las instalaciones de la ANDE y definir algunas metas concretas justamente para poder impactar más, por sobre todas las cosas, en la calidad del servicio, ¿verdad? Es importante resaltar, Horacio, que a pesar que actualmente estamos con una crisis hidrológica, pero igualmente la generación está garantizada para el territorio paraguayo. También tenemos hoy en día en condiciones
las líneas de transmisión, es decir, que tenemos la capacidad de transmitir la energía eléctrica desde las centrales hidroeléctricas a los centros de carga, es decir, no tenemos sobrecarga en las líneas de transmisión, pero sí tenemos dificultades todavía bastante importantes en el área de distribución de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, a la par de las inversiones que estamos realizando en el área de transmisión, porque eso no significa que estemos dejando de hacer inversiones en transmisión para poder acompañar el crecimiento vegetativo y también tener mayor confiabilidad del sistema, ¿verdad? Específicamente en el área de distribución, lo que definimos como meta el año pasado fueron la instalación de 4.500 nuevos transformadores de distribución, ¿verdad? Que pudimos instalar 4.800, es decir, llegamos a la meta, porque uno de los problemas graves que tenemos en distribución es que los transformadores de distribución se sobrecargan, eso que está en los barrios, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces tuvimos una acción concreta, cómo poder minimizar los problemas de fuera de servicio por sobrecarga de transformadores. Claro. Y Félix, te consulto, ¿eso estamos hablando del año pasado? ¿Año El pasado? año pasado. Claro, porque también quería entrar un poco a lo que es lo que sería el plan, ¿no? El plan maestro. El plan maestro, si podrías un poco mencionar primero cuánto abarca el plan, ¿no? Y también tengo entendido que cumple en las diferentes etapas, generación, transmisión y distribución, ¿no es cierto? Si podías Así esbozar es. un poco los rasgos más importantes de este plan, ¿no? En cuanto a los tiempos que abarca y por qué es importante, digamos, para la compañía y para los usuarios, ¿no? Sí. Primeramente, para terminar un poco, por lo menos el tema de transformadores, Horacio, este año, el año pasado teníamos como meta, como decía, 4.500 transformadores de instalación. Este año, nuestra meta un poco más ambiciosa, son 7.000 nuevos transformadores que queremos instalar. Estamos en el cronograma previsto. Y también están las otras acciones, como por ejemplo el cambio de conductores de nudo a conductores protegidos. El mantenimiento es fundamental, Horacio, porque puedes tener las instalaciones adecuadas, pero quiero decir, la cantidad de instalaciones, pero si no tenés buen mantenimiento, igualmente puedes tener dificultades en el suministro de energía eléctrica, ¿verdad? Todas estas acciones que estamos haciendo de distribución realmente permitió que la calidad de servicio, de acuerdo a nuestro indicador de calidad de servicio, hemos mejorado el 35%, ¿verdad? En Asunción y área metropolitana. Hemos, digamos, priorizado algunos sectores que sabíamos que podría tener un aumento considerable de consumo, como por ejemplo San Bernardino, por el tema de la pandemia. Sabíamos que mucha gente seguirían a pasar el verano pasado en San Bernardino. Se registró un aumento de 35% de consumo en esa zona. Y para el efecto nos habíamos preparado. Hemos realizado muchas obras muy interesantes donde la calidad de servicio mejoramos en un 90% en esa localidad específicamente. Para nosotros es muy importante eso porque es como un modelo, como un prototipo, qué es lo que tenemos que hacer para ir replicando en diferentes zonas del país, ¿verdad? Y más todavía en sectores de mayor consumo, Asunción, Sí, Departamento Central, Alto Paraná, ¿verdad? totalmente, sí, sí, sí. Bueno, y yendo un poco al plan maestro, que hablábamos en cuanto a los Sí. tiempos, en cuanto a las distintas, digamos, etapas digamos, de lo que sería la provisión de energía. Sí, es muy importante, Horacio, porque uno tiene que tener una orientación, una planificación en cualquier Claro. empresa para saber, para poder proyectar de qué inversiones necesita, en qué tiempo tiene que ir realizando las inversiones. Para ello lanzamos el Plan Maestro de Obra con un horizonte de 10 años 10 para años. transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, es decir, de 2021 a 2030, pero para generación a 20 años, 2021 a 2040. Ah, Y así mismo es. Entonces, la inversión es necesaria en los siguientes 10 años, es de 6.500 millones de dólares. Eh, 2.000 millones de dólares en distribución, 3.000 millones en transmisión, 1.200 millones en generación y también incluimos algo muy importante, cuál es la incorporación tecnológica. Es muy importante,
incluir considerando que hoy en día, para poder mejorar y aprovechar mejor los recursos de la infraestructura eléctrica y para poder operar más eficientemente, necesitamos de tecnología. Por eso que estamos apostando mucho en el tema tecnológico, principalmente para poder instalar aproximadamente en este plan maestro, tenemos previsto instalar 350.000 medidores inteligentes, ¿verdad? Considerando que eso representa el 20% de los clientes de la Andes, pero a su vez representa el 80% de la facturación. Claro. Entonces vamos a priorizar eso para la instalación de los medidores inteligentes, ¿verdad? El otro tema muy interesante que es innovador que incluimos en el plan maestro de la ANDE es la generación renovable no convencional, principalmente la generación solar, ¿verdad? Qué bien. Muy importante eso. Y en esa línea, en este momento está en un proyecto de ley. Realmente había muchos proyectos de ley con relación a ese punto. Pudimos consensuar con los legisladores, donde nosotros pudimos aportar algo, corregir y unificar el proyecto de ley para que se pueda aprobar una legislación adecuada para la generación renovables no convencionales, ¿verdad? Que va a haber básicamente tres figuras importantes. Una de las figuras es la cogeneración, es decir, uno puede generar en su propia casa a través de energía solar, por sobre todas las cosas que tenemos potencialidad en Paraguay. La otra figura es la generación tanto para vender a la ANDE como para exportar, la generación propia de sí, ¿verdad? Donde de acuerdo a las necesidades de la ANDE puede licitar y comprar la energía y el sector privado pueda entrar en la generación de ese tipo, ¿verdad? Y por otro lado también la generación, el autogenerador, ¿verdad? El que pueda generar para su propio uso y si de repente existe alguna sobra, algún excedente en sus instalaciones, puede inyectar a la red de la ANDE y vender a la ANDE. Es decir, estamos entrando en esa línea considerando que aproximadamente así como están las cosas y de acuerdo al consumo que se registra anualmente, con un crecimiento promedio de 6.6% de demanda de forma anual, en 2033 aproximadamente ya estaríamos utilizando toda la energía y la potencia disponible en las binacionales, entonces tenemos que prepararnos con otro tipo de generación, ¿verdad? Claro, esto está un poco atado también al tema de la construcción, interconexión de la subestación Iguazú, ¿no? Para liberar el tema del, digamos, liberar la potencia. Sí, es muy importante, Horacio, además de las inversiones que estamos haciendo en el área de distribución, eso no significa que estemos, digamos, dejando de hacer las inversiones en transmisión. El sector eléctrico necesita inversión constante para poder acompañar el crecimiento vegetativo, el consumo de energía eléctrica y por otro lado, como tenemos instalaciones rezagadas en Paraguay, ¿verdad? Por tal motivo que estamos ejecutando esa subestación que mencionaste, Horacio, en Iguazú, es una subestación de 500 kV, y también para conectar con esa subestación desde Itaipú, estamos construyendo una línea de transmisión en 500 kV doble terna, desde Itaipú hasta la subestación de Iguazú, para que podamos retirar el 100% de la Claro. potencia que nos corresponde en Itaipú. Es una Es, obra muy importante para el país. claro, muy importante por lo que mencionás, ¿no? Porque va a dar disponibilidad a esa energía. Ahora, te consulto, ¿cómo son los tiempos? ¿En qué estado se encuentra ese proyecto, la obra? Eh, ¿Cuándo podríamos ver el resultado, ¿no? de esta obra en ejecución? Bueno, según el cronograma de obras para diciembre del año que viene, 2022, tiene que entrar en operación esa subestación y también la línea. En este momento nosotros estamos dando un seguimiento constante a esa obra. No podemos fallar, considerando que estamos cerca del 2023, que es muy importante para nosotros tener a punto esa línea y esa subestación. Y así como están las cosas, Horacio va a entrar en servicio en diciembre del año 2022, ¿verdad? Y de 2022. esa manera, diciembre del año 2022, ¿verdad? Importante resaltar también, ese por el lado de Itaipú, ¿verdad? Claro, O sea, vamos a exacto. tener toda la potencia disponible en Itaipú, ¿verdad?
Por otro lado, también está Yacyretá, Claro. que en el año 2019, con la adecuación de la barra en 500 kV, tenemos la capacidad de retirar el 100% que nos corresponde de la energía en Yacyretá, ¿verdad? Que en octubre del año pasado realmente tuvimos una experiencia muy interesante debido a un mantenimiento que se tenía del lado de Itaipú. Pudimos traer el 70% de la generación que nos correspondía, que corresponde a Paraguay. Ese día pudimos traer el 70% que producía en Yacyretá, ¿verdad? Es decir, ya hemos probado y Claro. obviamente ya comprobamos que es factible retirar lo que realmente nos corresponde en Yacyretá. Qué bueno. Qué bueno. Ahora te consulto también con respecto al plan maestro. Hablaste de un horizonte de 10 años y bueno, 20 años en otros términos. Eh, ¿Cuáles son los proyectos más importantes a corto plazo? O sea, algo que vamos a ir viendo, ¿no? Que se va a visibilizar. De hecho, tiene un cronograma bien definido para poder responder a la demanda de energía eléctrica. Va a ir creciendo de acuerdo al aumento de consumo. Pero sí, lo que se resalta justamente es la incorporación tecnológica en el área de distribución, ¿verdad? Claro. Donde hoy en día el sistema SCADA ya funciona en el área de transmisión y eso se va a trasladar también en el área de distribución. Para ello, una de las acciones principales es la instalación de las llaves telecomandadas, donde se va a instalar, ya comenzamos a instalar, de hecho, este año tenemos previsto instalar 300 llaves telecomandadas, donde se va a tener tres llaves por alimentadores, son las líneas que van en los barrios. Hoy en día sale fuera de servicio una línea de ese tipo y afecta a 2.500 usuarios aproximadamente, ¿verdad? Con la instalación de esas llaves se va a dividir en tres partes. Entonces, estas llaves lo que va a hacer es identificar en qué sector más o menos ocurrió el problema y va a aislar la zona, ¿verdad? Y quedaría 33% fuera de servicio de esa línea. O sea que rápidamente se va a mejorar sustancialmente la calidad de servicio y también la reposición del servicio en caso de que ocurra algún problema, ¿verdad? Es decir, nosotros apostamos mucho en la calidad de servicio, Horacio, Claro. porque de hecho Paraguay tiene una cobertura del 99.6% a nivel nacional, es decir, prácticamente todos los paraguayos cuentan con energía eléctrica, pero sí la deuda es la calidad de servicio, ¿verdad? Claro. Entonces Totalmente. O apostamos sea, mucho en eso. claro, o sea, digamos, toda la planificación está basada en mejoras, eficiencia, innovación y tecnología, por lo que estás manifestando, ¿no es cierto? Con lo cual, hay una solidez de tener un plan con un horizonte amplio como para que los cambios estructurales necesarios lleguen a buen término, ¿no? Así mismo, Horacio, primeramente para poder acompañar el crecimiento de demanda de energía eléctrica, por un lado, por otro lado es la incorporación tecnológica, como usted dijo, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas apostando a la calidad del servicio, ¿verdad? Para que las empresas tengan más competitividad en el país, para que el problema de la mala calidad de servicio no sea un impedimento, principalmente para los sectores productivos. Totalmente. Te comento, Félix, que estamos haciendo un sondeo a través de la redacción de 5 días por Twitter y que es referido un poco al tema que estamos tratando hoy, y dice lo siguiente: en los últimos meses, ¿cómo calificas el servicio de provisión de energía eléctrica de la ANDE? Y las opciones son las siguientes: mejoró mucho, sigue igual, empeoró. Y los resultados hasta el momento, es la apreciación de la gente, dice mejoró mucho, 69%, sigue igual, 24%, y solamente un 7-8% empeoró. ¿Cuál es tu visión? O sea, aparentemente, digamos, por lo visto, hay una percepción de una mejora, ¿no? En cuanto a la provisión. Me gustaría tu reflexión al respecto. Y a mí me parece importante, Horacio, que la gente esté mejorando su percepción Claro, hacia la imagen institucional, ¿verdad? Porque por un lado, la información técnica que nosotros tenemos, de hecho tenemos esa información claro, técnica que hemos mejorado,
pero por otro lado, ¿cuál es la expectativa de la gente? ¿Verdad? Totalmente, claro. Sí, 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 sí. Entonces, pero me pone muy contento que esa expectativa también estamos de a poco recuperando, digamos, estamos respondiendo a la expectativa de la gente en cuanto a la calidad de servicio. De hecho, no tenemos de otra que realizar las inversiones. No existe Claro, otro camino para el mejoramiento de la calidad de servicio, ¿verdad? claro. Nos falta mucho, de hecho, y eso se va a ir afinando justamente con la ejecución de las obras y también el tema de la incorporación tecnológica. Yo apunto mucho en la incorporación tecnológica porque eso es lo que nos da la información adecuada Claro, para poder tomar decisiones y también permite que los clientes estén más cerca de nosotros, ¿verdad? Es claro. muy importante recibir las quejas, las informaciones, los reclamos, que a veces duele un poco, pero eso nosotros procesamos para poder tomar acciones estratégicas para poder resolver esos problemas que la ciudadanía esté manifestando a través de las redes sociales, por ejemplo. Claro, creo que, así como decía, es importante que la gente se manifieste, ¿no? Y que a ver si ustedes van por el camino correcto, pero tal vez la percepción no es la misma. Pero en este caso hay una coincidencia y de hecho tengo entendido que uno de tus compromisos de gestión fue recuperar la confianza de los usuarios, ¿no? Y aparte de mejorar el sistema de distribución, con lo cual creo que siempre es bueno escuchar, ¿no? Escuchar a ver qué opina la gente y bueno, en este caso hay una gran mayoría que favorablemente está pensando y, digamos, y percibe que hay mejoras. Ahora, por otro lado, desde del tema de cortes de energía eléctrica, que es un tema, ¿cómo estamos, digamos, según los análisis o según los registros que tendrán? Bueno, ha habido disminuciones. ¿Cómo estamos, digamos, por el tema de corte, ¿no? Y si hay algún plan de contingencia ante esos casos donde hay mayores consumos, ¿no? Más atendiendo a la temporada estival. Sí, definitivamente en época de mayor consumo se registra en Paraguay en la época de verano, ¿verdad? Por la utilización del aire acondicionado en Paraguay, ¿verdad? Es diferente el caso uruguayo, por ejemplo, que hace poco registró el récord de consumo de energía eléctrica por el frío, ¿verdad? Claro, al Eh, revés, Así mismo, por el sistema de calefacción. claro. Pero en nuestro caso, el sistema de aire acondicionado lo que realmente impacta en la demanda de energía eléctrica. Este año se registró el récord histórico el 23 de febrero, con una demanda total de 3.777 megavatios de potencia. Y de hecho, siempre nos preparamos para el verano, Horacio. Eh, Claro. Nos preparamos para el verano y para las tormentas, ¿verdad? Normalmente, como las líneas son aéreas, las líneas, la mayoría todavía son líneas con conductores desnudos. Entonces, uno de los problemas que tenemos es el tema de los árboles, las ramas de Sí. los árboles, ¿verdad? Entonces, es un tema que estamos trabajando bastante. Justamente anoche estuve conversando en una plaza que nos fuimos a mirar la iluminación con el intendente. Estaba comentando que tenemos un proyecto de la reposición. Nosotros tenemos que mostrar la cara y tenemos que decir de que los árboles realmente es un problema para nosotros, lo que está debajo de la línea y que está tocando las redes. Es una Sí, realidad, no podemos negar. totalmente. Entonces tenemos que sacar eso y ver la posibilidad de mitigar plantando 10 árboles en reemplazo de cada árbol mutilado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en breve vamos a lanzar esa campaña justamente mostrando la cara, que tenemos que hacer eso porque afecta la calidad de servicio, pero lógicamente somos conscientes de que eso hay que reponer, ¿verdad? Claro, sí, totalmente. Ahora te consulto también desde la ANDE, han lanzado una campaña que tiene que ver para pagos parciales de facturas atrasadas, ¿no? Para evitar cortes. ¿Podrías Sí, comentarnos un poquito cómo es? Porque creo que eso interesa mucho a la gente, a los usuarios. sí. Eh, Otro de los factores, digamos, que afecta bastante a la ANDE y yo creo que a todas las empresas es el tema de pagos de las facturas, ¿verdad? Al comienzo de la pandemia nosotros teníamos un índice de morosidad de 14%, llegamos a un pico de 30%, es decir, se dobló el índice de Sí, morosidad. Por tal motivo, estamos buscando alternativas de solución para que los clientes puedan venir a pagar su factura.
porque realmente la ANDE es una empresa que necesita sus ingresos para seguir invirtiendo como cualquier otra empresa, ¿verdad? Y en esa línea siempre aparecen clientes pidiendo que pague las facturas atrasadas, ¿verdad? Entonces tuvimos la idea de responder a esa necesidad de la gente y buscamos ese producto que pueda responder a las necesidades actuales, cuál es de ir pagando de a poco, ¿verdad? Tampoco, Se le claro. acumula a mucha gente, no consiguen pagar, no consiguen cómo realizar el fraccionamiento, que posiblemente ya tenían luego un fraccionamiento, y entonces para no duplicar el fraccionamiento, entonces los clientes piden pagar las facturas atrasadas, ¿verdad? Claro. Que actualmente uno tiene que pagar el 100% de la factura para poder estar al día. Entonces, nosotros, este producto lo que beneficia es a los clientes de baja tensión, que es la mayoría de los clientes, y puede ir pagando de a poco. Es decir, una factura atrasada, la quinta factura atrasada puede imprimir o de repente puede ir en una boca de cobranza solamente con el número de suministro, verifican cuál es la factura más atrasada y puede pagar esa factura. O dos, tres facturas. Entonces automáticamente ya entra nuevamente al día con la ANDE y no se le corta por un periodo de 8 días. Entonces ahí puede ir juntando su dinero, juntando de a poco y puede ir pagando de a poco para poder estar al día nuevamente con la ANDE. Claro, una posibilidad más como para ir acomodándose en función a su disponibilidad, ¿no es cierto? Eso, Ahora, así mismo. hablando un poco de tarifas, ¿no? ¿Cómo estamos con respecto a las tarifas? También hubo algunas declaraciones las cuales podría llegar a bajar en el futuro. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación actual de tarifas? Bueno, realmente la ANDE necesita una rentabilidad sobre su activo inmovilizado de un 8% para poder ejecutar las obras de infraestructura según ya planificado en el plan maestro y para pagar las deudas por inversiones, ¿verdad? Actualmente estamos con déficit tarifario en ese aspecto. Nosotros tenemos una rentabilidad solamente de 3.1%. Estamos por debajo de lo que nos indica la ley. Entonces, en principio, una mínima reducción en generación no afectaría para una reducción de tarifa inicialmente. Eh, por el lado de generación tenemos dos hitos muy importantes. Por un lado, la tarifa para el próximo año, ¿no es cierto?, que podría tener una pequeña reducción, pero que todavía no va a afectar considerablemente a la ANDE si es que eso ocurre, ¿verdad? En principio, para el próximo año no existen condiciones para una reducción tarifaria. Es diferente cuando se llega a pagar el 100% de la deuda en Itaipú y dependiendo con qué tarifa se quede en Itaipú, se va a poder hablar de una reducción por lo menos para los sectores vulnerables. De todas maneras, independientemente cómo viene ese beneficio, va a venir el beneficio para el cliente, ¿verdad? Por un lado, un recurso adicional para poder mejorar la calidad de servicio y por otro lado puede venir en una reducción tarifaria. Es decir, sí o sí, los clientes de la ANDE va a tener un beneficio con relación al suministro de energía eléctrica, ya sea en tarifa o en calidad de servicio. Claro. Ahora te consulto, que es un tema un poco, digamos, de actualidad y novedoso que estuvimos viendo hace unas semanas con el tema de la minería de criptomonedas, ¿no? Que Sí. pueden llegar a demandar, digamos, grandes cantidad de megas, ¿no? Que comprometer la ANDE en esa cuestión. ¿Cómo ves el tema? Bueno, realmente nosotros tenemos bastante oferta en ese aspecto para la instalación de ese tipo de carga en Paraguay, inclusive con 100 megas, es decir, el 50% de la potencia total de Acaraí, por ejemplo, con un solo cliente, y mucho más también. O sea que alguno te dice, viene, ¿cuánto te sobra en Paraguay? Te compro todo, ¿verdad? Ah, totalmente. Entonces, pero de todas maneras, en base a ese requerimiento que a diario está apareciendo en la ANDE, nosotros habíamos enviado una nota a los sectores afectados de la economía del Paraguay para que como Estado podamos determinar realmente cuáles son las instalaciones que vamos a permitir en Paraguay para una buena utilización
claro, de la generación que tenemos en abundancia todavía en este momento, ¿verdad? Pero si mal utilizamos, también podemos estar muy corto en corto tiempo, ¿verdad? Y eso puede afectar al suministro de energía eléctrica a corto plazo. Por tal motivo, tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Hemos enviado la nota al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Industria y Comercio, al Banco Central del Paraguay y otras instituciones para que todos juntos podamos determinar si el Paraguay va a aceptar ese tipo de carga o no. claro. Considerando, también enviamos una nota al Ministerio de Trabajo, porque la intención, por lo menos de este gobierno, es que esa energía limpia y renovable que tenemos actualmente con abundancia se convierta en desarrollo, ¿verdad? Y eso Claro. significa empleo de calidad. Empleo de calidad, claro. Claro, porque también hay que ver si se puede, digamos, comprometer a largo plazo, ¿no? Porque en el caso de esa nueva industria, digamos, ¿no? Que tiene que ver con las nuevas tecnologías, si se pueden comprometer a largo plazo y también fijar una tarifa, ¿no? También tiene ciertas cuestiones que hay que abordar, ¿no? Definitivamente, tenemos que hacer, yo no estoy a favor de una prohibición, sino estoy a favor de una buena regulación Regulación. para que realmente esa utilización de energía deje algo positivo para el país, principalmente para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Claro, sí, totalmente. Ahora tengo una consulta de la audiencia que tiene que ver un poco con el tema de la ciudad, ¿no? De Asunción. Había un proyecto que era, digamos, que tenía que ver con 30 y algo de manzanas para el tema del cableado, ¿no? Del cableado subterráneo. ¿Está dentro de los planes de la ANDE? De hecho, estamos ejecutando algunas obras subterráneas. Hace cuestión de 15, 22 días atrás, por Sobre primera Palma, vez, sobre Palma. por primera vez pudimos concluir una obra de línea subterránea en media y baja tensión en Ciudad del Este, en la Avenida Pionero del Este, ¿verdad? Y pudimos limpiar esa avenida, por lo menos una parte, y es realmente muy importante, principalmente para la imagen de una ciudad. Por Claro. tal motivo comenzamos también, tenemos un proyecto de esa manzana que mencionaste en el casco histórico de la Casco ciudad de histórico, claro. Asunción. Sí. Así es, pero dependemos también de otras instituciones, principalmente del sector privado, que tienen sus instalaciones también en forma aérea, las señales débiles, internet, TV cable y digamos, otras actividades que utilizan el poste de la ANDE. Entonces, la idea es que lleguemos a un acuerdo con todos los sectores para que se pueda hacer en forma integral. De Claro. hecho, Horacio, las líneas de media tensión en el microcentro de Asunción son líneas subterráneas. Lo que faltaría es la de baja tensión, llevar también en forma subterránea y a los efectos de que se vean los cables, porque Claro, normalmente exacto. se ven bastante cantidad de cables, pero solamente uno de ellos es de la ANDE, Claro. ¿verdad? Claro, totalmente. Debe ser algo, digamos, como decís, en forma integral y trabajarlo en conjunto, ¿no es cierto? Así mismo es. Y estamos en esa Claro, línea. Yo creo que es factible definir una zona específica, principalmente calle Palma, por ejemplo, y claro, empezar de exactamente. esa calle tan importante para la ciudad y dejar en condiciones e ir replicando en las demás calles. Es Bueno, muy factible, Horacio. nos alegra porque, bueno, es un poco una inquietud de la gente porque había previsto dentro del centro histórico, digamos, trabajar en ese asunto, pero como vos bien mencionás, es algo que tienen que acordar entre distintos agentes para lo mismo, ¿no? Félix, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos mucho por haber compartido este espacio con nosotros y siempre le pedimos a los invitados una reflexión, algo que quieran mencionar sobre el tema que estuvimos tratando. Y por un lado, Horacio, nosotros estamos trabajando en tres líneas de acción. Por un lado, la calidad de servicio, ¿verdad? Siempre estamos buscando la forma de disminuir la cantidad de corte y si ocurre algún tipo de interrupciones, siempre estamos apostando a la agilidad de la reposición del servicio. En esa línea les pedimos a la gente, por ejemplo, que no planten árboles debajo de la línea, que eso sí o sí va a afectar. Es decir, otras acciones que podría ayudarnos también la ciudadanía para que nosotros podamos mejorar la calidad de servicio. Por otro lado, estamos apostando a la no
sorpresa en la facturación. Estamos buscando la forma de leer el 100% de los medidores, facturar en tiempo y forma, y le pedimos también a la ciudadanía, a los clientes, que pueda controlar la facturación. Inclusive la ANDE tiene un sistema de la app Mi ANDE, donde permite que el propio cliente pueda realizar la facturación, ¿verdad? Qué bien. O en la página web puede entrar donde dice un link, yo facturo mi luz. Un cliente puede agarrar, cargar la información en su medidor y esa es la información válida para la facturación correspondiente. De esa manera creemos que podemos ganar la confianza de la gente, pueden controlar el cliente su propio consumo para que de esa manera comiencen a confiar nuevamente en nosotros. Eso es lo que queremos. Queremos ganar la confianza de la gente, ¿verdad? Y por otro lado, la calidad de atención al cliente. Siempre estamos buscando cómo podemos atender mejor a nuestros clientes. Por eso es que la introducción tecnológica es demasiado importante, porque nos permite también acercar más a nuestros clientes. Esas son las 3 líneas de acción que estamos, digamos, propiciando dentro de la institución, y yo creo que es el camino que nos está dando el resultado, principalmente en la recuperación de la confianza de la gente y en la calidad del servicio que estamos prestando, Horacio. Bueno, Félix, muchísimas gracias. Te agradecemos por haber compartido este espacio y esperamos contar contigo en el futuro para que nos comentes cómo evolucionan los planes de la ANDE, que creo que nos interesa a todos porque tiene que ver con el suministro de algo tan importante como es la electricidad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno.